acompañen, por favor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Quiero decirles que hay muchas personas que se acercan a este libro. Hay muchas personas que se acercan al libro. Desde científicos, desde personas muy intelectuales, desde personas muy sencillas y humildes también. Hay una gran diferencia. Es el motivo por el cual me acerco a la palabra de Dios. Hay unos que sus motivaciones es para tener mayor conocimiento y tener defensa de la fe. Hay otros que sus motivaciones es tener vocabulario extenso para que sea admirado por aquellos que los escuchan. Hay otros por exigencia académica y requieren la obtención de un título o una certificación. Las Escrituras revelan el corazón de Dios. Y cuando nosotros amamos, queremos conocer de cerca a esa persona que amamos. Esa es la motivación que cada uno de nosotros debe de tener cuando se acerca a este libro. Nos acercamos con la intención de conocer a aquel que derramó toda su sangre en la cruz. Nos acercamos para conocerle más. Porque ¿cómo adorar a un Dios desconocido? Esa es la intención verdadera y correcta para que Él se lleve toda la gloria y honra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres, Señor. Mira a tu pueblo con tantas falencias y carencias. Mira, oh Dios, reconocemos que sin ti nada somos. El día de hoy en tu día santo, un día que tu Padre eres exaltado en cada rincón que tú permites, aún en cuevas, nuestros hermanos en la fe siendo perseguidos se reúnen para darte gloria y honra y conocerte más. Padre, en este momento, Señor, queremos colocar nuestros afectos, el orden correcto de nuestros pensamientos. La mayor lucha que se encuentra en el ser humano está en su interior. Por eso hoy declaramos lo que dice tu palabra. Queremos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y que tu palabra cause el efecto, penetre en nuestro corazón, corrija lo que haya que corregir, nos instruya, nos redarguya y nos santifique. Santifícanos, oh Dios, a través de este tiempo de la predicación de tu palabra. Yo te pido, oh Dios, que tengas misericordia de mí. No permitas, oh Dios, que me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Dame, Señor, de la sabiduría de tu Santo Espíritu. Que yo pueda sujetarme y que mis emociones humanas que se inclinan al pecado queden a un lado, sean aplastados por el poder tuyo, Padre, que es el que mora en mí a través del gran sacrificio de Jesús. Bendice a mis hermanos y bendícenos como pueblo tuyo. Oh, amado Padre, ayúdanos a amar tu ley y a obedecerla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy estoy contento y me gozo por el privilegio que el Señor me permite de predicar su palabra. Pareciera que cada vez fuera la primera vez de pararme aquí a predicar. El texto a predicar, seguimos con la carta de Santiago. Nos corresponde el día de hoy, Santiago capítulo 4, del 11 al 12. Vamos a leer la porción que nos corresponde, ¿ok? Para luego ir paso a paso, explorando, deshilachando y razonando las Escrituras.
y que sea el Espíritu Santo dándonos el discernimiento y la inteligencia y la sabiduría para ponerlo en práctica. Leemos la palabra de Dios, si se pueden poner de pie, por favor. Santiago capítulo 4, 11 y 12. La palabra santa del Señor dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Pueden sentarse, mi hermano. A lo largo del estudio de esta carta, vemos que Santiago viene sacando a flote diferentes pecados que se hay en el pueblo de Dios. Hemos venido estudiando esto y los predicadores han mostrado cómo la lengua tiene un poder destructivo en la vida de las personas y en la vida de su entorno y por supuesto en la vida de la iglesia. También Santiago presenta el poder que hay y lo difícil que es de domar la lengua y muestra la forma de cómo hacerlo a través del poder del Espíritu Santo. A través de la humillación y el sometimiento a Dios. Es la manera, y no solamente habla de la lengua, nos exhorta al pueblo de Dios en diferentes pecados que venían sucediendo, entre los hermanos, dentro del pueblo de Dios. Hoy en día, para nosotros, tomamos y abrazamos esta escritura y queremos también ser exhortados. Queremos también ser disciplinados porque eso nos muestra el amor profundo que tiene Dios como Padre a sus hijos. Vamos a ir desglosando versículo tras versículo de forma positiva para que Dios nos muestre e ilumine nuestro entendimiento. Vamos con el primero, ¿ok? Dice en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Aquí existe una prohibición directa contra aquel, evidentemente, que tiene esta conducta de murmuración. Ahora veamos la palabra murmuréis que se expone ahí en el versículo, es el presente subjetivo del verbo murmurar. El diccionario Hell define: murmurar es disminuir el valor de la reputación de alguien mediante un habla maliciosa dirigida contra el prójimo. Podemos nombrar sus sinónimos entonces, tomando esa definición, como difamar, desprestigiar, y generalmente se relaciona con el uso de palabras duras dirigidas de forma negativa hacia un prójimo, hacia una persona que normalmente no está presente allí cuando se expresa de esa manera ese hermano. Este hábito y práctica está mal por dos razones. Y vamos a la palabra de Dios. Primero, rompe la ley que nos demanda amarnos unos con otros. En segundo lugar, requiere un derecho de juicio que solo Dios tiene. Y por estas dos razones podemos decir que es pecado. Dios nos manda a edificarnos unos con otros. Su palabra lo establece. Pero para este momento, cuando se escribe este mensaje, pareciera que los hermanos creyentes se estaban destruyendo unos con otros. Y bajo este contexto vemos, para seguir desarrollando, seguimos en el versículo 12, dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. El juicio del que habla Santiago aquí es un juicio que una persona hace contra su hermano a raíz de la difamación que él tiene en su corazón. Recordemos que la palabra también nos dice que es ilícito juzgar las cosas.
Aquí Santiago no está diciendo que no juzguemos, sino está diciendo que no juzguen de esa forma o de esa manera. ¿Ok? Cuando hablamos de murmuración y hablamos de la difamación, estamos hablando que la persona que pretende hacer el juicio ya en su corazón tiene una forma desfigurada de la persona. Y a través de esa forma desfigurada, a través de esa difamación o de esa forma que él ha pretendido ver a su hermano, él juzga de esa manera. Es decir, la difamación desfigura la reputación del hermano en nuestro corazón y luego a partir de esa difamación juzgamos al hermano, lo cual es, según Cristo, un juicio injusto. Pues debemos siempre juzgar con justo juicio y no según las apariencias, es decir, no según lo que a nosotros nos parezca que está sucediendo en las cosas. El contexto sugiere un acto de condenación verbal que usa palabras indebidas, difamar. La difamación ataca la dignidad de la persona, denigra su personalidad y destruye su reputación. Como dice Proverbios 22:1, y por eso es tan doloroso esa parte, porque dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, actuar de esta manera y realizar un juicio realmente atenta con la dignidad de las personas que fueron creadas a imagen del Señor. Santiago afirma que el que hace tal cosa contra el hermano desprestigia la ley y juzga la ley. El apóstol ha hecho referencia a la ley real en el capítulo 2, versículo 8. Santiago escribe, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y aquí viene Santiago dando el lineamiento correcto de nosotros como hermanos en la fe. De modo que una actitud de difamar y juzgar al prójimo bajo esa premisa pecaminosa coloca a la persona que lo hace por encima de la ley y en contra de ella. Cuando alguien hace lo que la ley de Dios condena, entonces el tal se está colocando contra la ley de Dios. Juzgar la reputación del hermano por medio de murmuraciones es juzgar la ley. Tremenda sentencia que debemos de tomar conciencia de ello. Esto muestra una clara evidencia de poca humildad en ese creyente, que no se mira a sí mismo, sino que siempre anda mirando a los demás. Como dijo Agustín, si me preguntáis cuál es el primer precepto de la religión cristiana, contestaré que el primero, el segundo y el tercero son la humildad. La humildad nos mantiene en un nivel donde podemos ver a los demás hermanos aún por encima de nosotros. Podemos verlo con un valor más alto. La humildad nos mantiene en un nivel de no procurar difamar o juzgar al hermano bajo las premisas pecaminosas de una distorsión de lo que el hermano realmente, cuál es su condición. Continuamos en el versículo 11, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El apóstol parece confrontar a alguien con el problema de convertirse en juez de la ley. Repito, versículo 11, la parte final, en su parte final, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí está apuntando para identificar a una persona. El que juzga la ley, dice Santiago, el hacedor de la ley, es aquel que obedece el contenido de esta. De modo que el que no es hacedor de la ley es desobediente de la ley. La persona que actúa de esta manera lo hace con arrogancia, ya que se constituye a sí mismo el juez hasta de la misma ley. Esta es una condición muy delicada para el alma de una persona.
La ley es la expresión escrita de la voluntad de Dios. En ella, Dios ha dado a conocer al hombre las demandas divinas cuyo cumplimiento glorifican a Cristo. Glorifican a Creador. Uno de los preceptos que más se recalcan en esa ley es relacionado con el amor al prójimo. En Romanos 13:9 nos dice: ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto amor nos hace falta en esta iglesia? ¿Cuánto amor hace falta en el pueblo de Dios a lo largo de todo el territorio de Venezuela? Hoy en día vemos entre pastores difamándose, destruyéndose unos con otros, convirtiéndose, según esto, haciendo juicio, colocándose por encima de la ley, la cual ellos decidieron creer y obedecer. Y más en estos momentos donde el amor de muchos se ha enfriado. La obediencia a la ley de Dios solo será posible cuando una iglesia se humilla, se somete delante de Dios, como lo expresa Santiago en el último capítulo antes de entrar al 11 y 12. Se lo voy a leer. Pueden leerlo ustedes también. En el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el final, después de exponer toda una serie de pecados y llamarles a los hermanos pecadores, adúlteros. Después de exponer toda esta condición en el pueblo de Dios, Él da aquí la medicina a ellos. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? Qué fácil nos exaltamos. Qué fácil nos creemos más que los demás. Las verdaderas iglesias de Cristo, aquellas que no han prostituido el Evangelio, creando cristos falsos para sus deleites y pasiones, que buscan la exaltación de Cristo y no la del hombre, estas iglesias de sana doctrina están bajo la acechanza del enemigo, el que se opone a Cristo. Pero quiero dejar aquí claro algo. Satanás no puede llevar a alguien a pecar sin el consentimiento de la voluntad de la persona. Satanás no puede llevar a alguien a pecar sin el consentimiento de la voluntad de la persona. Mientras la voluntad de la persona esté sujeta al control y guía del Espíritu Santo, puede mantenerse victorioso contra todas las artimañas seductoras del diablo. Así que, amado hermano, no se preste en el juego del enemigo. No le dé rienda suelta a su concupiscencia. Tome conciencia a qué filas y a qué ejército pertenece usted. Y sométase, humíllese y arrepiéntase delante de Dios. Y el soberano Rey, a su debido tiempo, le exaltará. Y no hay mayor exaltación que poder entrar en el trono de la gracia y que el Rey, así como Esther, el cetro se inclinó y no fue destruida. No hay mayor exaltación que estar en el trono de gracia y que el Rey te diga de pie, hijo amado. Nuestra mente tan vanas y llena de tantos patrones incorrectos por un mundo que está en espalda y es enemigo de Dios, pensamos que la exaltación es que nos paren en un púlpito los días que lo estamos haciendo las cosas bien. Seamos humildes cada día más, pareciéndonos a aquel que murió en la cruz, pareciéndonos a aquel que nos ha salvado. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. En su primera parte, allí, uno solo es el dador de la ley.
Santiago enfatiza la unicidad y la singularidad de Dios. El uso del numeral 1 excluye a cualquier otro ser. Es Él es el único, soberano Rey. Dios es quien gobierna y Él es uno. Como nos dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios es el Dios eterno, hermanos. Dios es el Dios eterno. Y como Él no hay nadie. Él es el dador de la ley, como nos dice Deuteronomio 4:8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por lo tanto, Dios es el único que puede establecer un juicio eterno porque Él es el dador de la ley. No tenemos esa jurisdicción. Versículo, seguimos en el 12, en la parte B dice, que puede salvar y perder. Esta frase enfatiza la soberanía absoluta de Dios. Él puede o es capaz tanto de salvar como de destruir. El Dios único es capaz de liberar y de destruir. Él posee indefectiblemente la habilidad de ejecutar sus propósitos, confirmando así sus prerrogativas exclusivas como dador de la ley y juez. No depende de nadie, ni busca consejo de nadie, ni de otro ser, para ejecutar sus propósitos. ¿Quién le aconsejará al Señor? ¿Habrá alguien que pueda darle un consejo a Dios? Hechos, capítulo 4, versículo 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a su nombre. Pero también tenemos Mateo 10:28 para que puedas comprender lo que Santiago quiere decir, que Él puede salvar y puede perder. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Dios quien determina las cosas. Es Dios el gran juez eterno y soberano. De hecho, el título de la prédica que me lo salté es Dios es el juez eterno y soberano. Versículo 12 continúa y dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues ahora? El apóstol formula una pregunta de alto grado personal para contrarrestar lo que había dicho sobre Dios con la actitud de que Él se dedica a juzgar las cosas. Voy a volver a leer. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues ahora? Él apunta a ese tipo de personas que viene hablando en su contexto, que vive murmurando, difamando e incluso se une con otros para hacerlo y realiza una sentencia y un juicio, colocándose por encima de la ley, juzgando las leyes, colocándose como juez. Santiago dirige su pregunta a cierta persona en particular, es decir, a alguien que habitualmente está juzgando a su prójimo, operando de la manera incorrecta, haciendo juicio fuera de los lineamientos de la palabra de Dios, ya que Dios nos muestra en Juan, capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad
con justo juicio. ¿Y quién es el justo? ¿Y cuál es la palabra infalible, inerrante? Pero el juicio que realiza la persona que difama y murmura es errado. Este se basa en una apariencia que él mismo construyó a través de su pecado. En resumen, Santiago ha identificado un tipo de creyente, el cual quiere usurpar el trono de Dios queriendo ser el juez y dictar sentencias y veredictos de acuerdo a sus propios juicios, difamando y murmurando. Ese es su propio juicio, esa es la base para juzgar las cosas. Amados hermanos, este es un llamado a evaluarnos nosotros. Este es un llamado que la palabra de Dios nos hace para que nosotros reflexionemos cómo estamos haciendo los juicios. La palabra nos muestra, se lo acabo de decir, nos muestra cómo deben ser los juicios. Juicios justos, apegados a su palabra. Si alguna vez hemos estado en esta condición y hemos participado en grupos de esta índole y te has quedado callado ante tal injusticia, es hora de arrepentirte, de presentar tus miembros, sobre todo la lengua, no para la justicia y no para hablar cosas rectas delante de tu Dios. Esto no podemos hacerlo en nuestras fuerzas humanas, mis queridos hermanos. Bien lo sabemos. Hay algo que dentro de nosotros, aún en nuestra naturaleza caída, se activa. Basta que tú llames a una persona y le digas, tengo algo que decirte, pero ya va, ya te llamo. Y esa persona no duerme si tú no la llamas. Nuestra naturaleza es así. Y más las cosas dañinas y perversas, comentarios que van y apuntan a la destrucción de una persona, recorren rápidamente ciudades. Y ahora con las redes sociales aún más. Usted realiza un comentario hiriente, desordenado y fuera de contexto bajo la desfiguración que usted ha creado en su corazón, y ese es el comentario que tiene más me gusta, y el algoritmo en el cual un mundo fuera de los lineamientos de Dios es el cual le da más atención para y abrir más una comunicación más directa entre los usuarios de las redes sociales. ¿Ya ven cómo actúa este sistema unido a nuestra concupiscencia? Pero usted y yo hemos sido dotados con el poder del Espíritu Santo, que nos lleva a tener dominio propio y amor. Y amor. Pero la única forma, mis amados hermanos, como lo dice Santiago en el 10 que leí, humillaos delante de Dios. Humillaos delante del Señor. Y Él os exaltará. Esta iglesia, esta pequeña congregación, debe hacerlo constantemente. Hay aquel que se cree firme, no cae. Debemos de depender del Señor. Dios, el juez justo, santo, 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 creador de los cielos y de la tierra, que se hizo hombre y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Qué te impide humillarte, amado hermano? ¿Tu reputación? ¿El que dirá? ¿Me van a ver llorando? Si me humillo, entonces le haré la afirmación que los otros que dicen sí es cierto. Nos llaman pecadores. La Biblia lo hace. Amén a ello y busquemos del Señor. Cristo mismo se humilló. Hermanos, imitemos a Cristo, siendo humildes y mansos de corazón. No pequemos hablando mal del hermano. Procure no pecar, hermanos, hablando mal del hermano, murmurando, difamando, tomando información de lo que ocurre entre nosotros para llevarlo como chisme y tratar de usurpar el trono de Dios siendo jueces sin tener conocimiento pleno de cada caso. Al contrario, pregunte, acérquese al hermano. Hermano, ¿por qué tenías esta cara el día domingo? Porque cuando te saludé lo hiciste de forma áspera. Porque inmediatamente tenemos que exaltarnos, enorgullecernos. ¿Y que se ha creído este hermano? ¿Ve cómo está conectado con la humildad? Dios ha usado hombres y mujeres con esa humildad, con esa flaqueza, esa dependencia de Dios. Todo un ejército dirigido por un hombre tan grande llamado Goliat. Y un pequeño ser, pero grande en la fe de su Dios. El orgullo no nos permite obrar. Es el pecado, hermano mío. Tratar de usurpar el trono de Dios es algo delicado. Inconscientemente podemos llegar a hacerlo. Acompañémonos unos a otros en el sufrimiento. Como dice la palabra, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, acoplarnos como cuerpo, esforzarnos por invertir tiempo para edificarnos unos con los otros. Eso implica inversión de muchas cosas, no solamente de tiempo, también de dinero. Implica si el hermano vive lejos de mí, no me puedo ir caminar, tengo que tomar un bus, tengo que tomar un transporte, eso implica una inversión de dinero. Pero ¿con qué intención lo voy a hacer? Para ver la condición del hermano, para luego tomar, a ver qué puedo hacer un juicio de acuerdo a la figura que yo tenga al momento de entrar en su casa. Acompañémonos en el sufrimiento, hermanos, y también en las alegrías. Quiero concluir con Romanos 13:10. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Que el Señor nos ayude como iglesia, como cuerpo, a no mutilarnos unos con otros. Sí, dice la palabra que son necesarias. Que haya pleito entre nosotros. Porque ¿cómo se va a manifestar el amor? Si no hay diferencias. El amor que implica perdonar. El amor que implica soportarnos. El amor que implica, si tú percibes algo del hermano, ir. El amor te impulsa a ir y preguntarle por qué tenía esa cara, o por qué estaba vestido de esa manera, o qué hacía el hermano en un lugar que quizás tú lo viste haciendo algo, antes de procurar un juicio en tu mente y en tu corazón,
¿por qué no te acercas al hermano? Te voy a decir por qué. Lo que dice la palabra. Lo contrario a la humildad, el orgullo y la altivez. Y el creerte más que el hermano. La carne siempre se va a ir por lo más sencillo y fácil, lo que le ocasiona satisfacción. Difamar y levantar juicios injustos. Le doy gracias a Dios por esta carta que nos exhorta, pero también nos anima. Nos muestra el pecado, pero también nos dice qué es lo que debemos de hacer. Así que, amados hermanos, ánimo. Ánimo. El Señor está con nosotros. Pero las promesas del Señor tienen una antesala. Siempre le digo a mis hijos, ¿quieres que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra? ¿Qué debes de hacer? ¿Qué Dios te demanda hacer para que te vaya bien en esta tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Honremos a nuestro Padre Celestial. Los ojos de Jehová están en todo lugar y mira. Te mira en lo oculto. No puedes esconderte delante de Dios. Ve de manera genuina a Él. Antes que vaya, Él ya sabe que vas en humillación, reconociendo que hemos pecado delante de Dios. Y hallaremos el favor, la misericordia. Que no sea un sentimiento de culpa, que yo wow y me pego del pecho y luego continúo en lo mismo. Recuerdo un hermano en la fe que él no me lo contó, sino otro hermano. Que estando en su casa llegó un hermano para hablar mal de otro hermano. Y ese hermano se levantó con firmeza y determinación, honrando a Dios. Si continúas hablando mal del hermano que no está aquí presente, te tienes que ir de mi casa. Eso le da honra a Dios. Aunque cueste la relación con tu hermano. Pero ¿quién más importante? Dios nos ayuda a tener la firmeza y la valentía de mantenernos en santidad, iglesia, de Cristo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Oh, amado Señor, hoy en tu día santo nos has permitido escudriñar las Escrituras y exponer este texto que muestra, Señor, nuestro pecado, nuestra debilidad y nuestra inclinación a ofenderte y aún de manera indirecta usurpar el trono y convertirnos en juez. Oh Señor, en este momento, Dios, ten compasión de nosotros. Perdónanos, Dios, si ha sido así nuestro andar. Si hemos murmurado, difamado a nuestros hermanos, si hemos levantado juicio, perdónanos, Dios. Si hemos desechado tu ley para que nosotros hagamos leyes nuevas de acuerdo a nuestro pecado, perdónanos, Dios, nos arrepentimos. Sabemos, Señor, que todas las cosas obran para el bien de los que te aman. Y aún en medio de ese pecado, sabemos, Señor, que tú obrarás para el bien de aquellos que te aman. Tú perdonas, Señor. Dice tu palabra que tú no rechazas a un corazón humilde, sencillo, que se acerca a ti, reconociendo que ha fallado a tu santa ley. Y no solamente le perdonas, sino que también lo limpias de toda maldad. Limpia tu iglesia, Dios. Ten misericordia.
y no nos destruyas por el duro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a vivir conforme a tu justicia, a realizar juicios que den gloria a Dios, apegados a tu ley, a tu palabra. Ayúdanos a ser humildes, que cuando un hermano nos muestra algún pecado, podamos correr rápidamente y reconocer que el hermano me está amando. Y tengamos temor de aquel que puede salvar y puede destruir también. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por esta comunidad de fe. Gracias, Señor, por tu iglesia local, la cual es una expresión de amor tuyo. En un mundo lleno de corrupción, podemos tener una comunidad donde nos podamos amar unos con otros. Qué hermoso eres, Señor, poder experimentar un amor genuino entre nosotros. Pero hoy entendemos a través de esta carta y todo lo que se ha venido predicando que necesitamos humillarnos, someternos, sujetarnos a ti, amado Dios, a tu fuerza. La lucha va a ser hasta que partamos de este mundo. Y este cuerpo que tenemos corruptible será vestido de incorrupción, glorificado. Ya no tendremos más luchas con el pecado. Y te amaremos eternamente en santidad. Gran día y glorioso. La redención completa, la glorificación de los santos. Oh Padre. Pero antes que esto ocurra, tenemos un llamado santo de aquel que nos salvó. Perdónanos y sigue purificándonos, oh Dios, y que podamos entre nosotros mostrar tu amor, tu justicia y tu verdad, y darnos la firmeza de resistir, aún resistir al diablo, y sabemos que huirá de vosotros. Bendice a tu iglesia, Señor. Hoy renovamos el pacto que tú has hecho, Señor, con nosotros. Tú no has quebrantado tu pacto, Señor. Tu pacto es eterno. Nosotros sí. Hoy lo renovamos. Hoy nos levantamos firmes y decimos, Señor, somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios y ayúdanos. Queremos bendecirte y glorificarte obedeciendo tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón y a no ser parte de endurecer otros corazones por lo que sale de nuestra boca. Ayúdanos a bendecir y no a maldecir. Dios, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, como es de costumbre, si alguno tiene una